Buenas tardes, hermanos y hermanas. La paz de Cristo esté con ustedes. Hoy en este día hermoso, día del Señor, que a través de estos medios nos permite el Señor llevarle la palabra. Vamos a empezar, hermanos, con una alabanza para gozarnos en el Señor, mientras que los demás, nuestros hermanos demás, se están conectando a través de estos medios del Facebook. Los invitamos para que se conecten y estén con nosotros, ¿verdad? Porque hoy vamos a compartir la palabra de Dios a través de estos medios, que a través de estos medios el Señor nos permite llegar hasta sus hogares. Amén. Y vamos a gozarnos en la alabanza para entrar en esa presencia con Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Y gocémonos en la alabanza, hermanos. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Moved vuestros cuerpos, danzad para Él y decidle que solo Él es fiel. Moved vuestros cuerpos, danzad para Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Cerrad vuestros ojos, pensad solo en Él y decidle que solo Él es fiel. Gloria a Dios, hermanos. Bonita alabanza, ¿verdad? Para gozarnos en el Señor. Bueno, hermanos y hermanas, los saluda. Mi nombre es el hermano José Lizarrarás, de la comunidad de San José. Hoy en esta tarde, hermanos, venimos a compartir la palabra de Dios. Les invitamos, hermanos, para que estén con nosotros, ¿verdad? Hasta el final. Hoy en este día del Señor, pues, me ha invitado a través de los hermanos para compartirles la palabra. Y la palabra de Dios, hermanos, que vamos a meditar ahora, hoy está en la primera de Juan 5, 6, 12. Pero antes de empezar, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para entrar en esa presencia con Dios y a través de la alabanza abrimos nuestra mente, nuestro corazón a Él y nos gozamos en Él. Ahora vamos a meditar un poquito a través de la oración para que el Señor nos ilumine, nos guíe y que a todos ustedes que están allá en casita abra su mente, su corazón para que reciban esta palabra que es palabra viva de amor. Amén, hermanos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, tu bondad, Señor. Te agradecemos por el don de la vida, Señor, porque tú nos tienes un día más aquí, Padre Santo, bendito Dios. Tú nos das la fortaleza, Señor, para seguir adelante, Padre Santo. Porque tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos das el impulso y nos iluminas y nos guías para seguir día a día perseverando, Señor. Para día a día seguir, Señor, en esta vida que tú nos has permitido vivir, Señor.
Hoy te agradecemos, Señor, por ella y por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros día a día, Señor. Te agradecemos inmensamente, Señor, por todo lo que has hecho, lo estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Hoy también te pedimos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que esa palabra que tú tienes hoy en esta tarde para nosotros sea palabra viva, palabra eficaz, Señor, y que nuestro corazón, Señor, se abra a ti, a tu palabra, Padre Santo, para que de esa manera, con la luz de tu Santo Espíritu, tú nos ilumines y hables directamente a nuestro corazón, Señor, para que esa palabra, Señor, produzca en nosotros y que esa palabra la podamos llevar en nuestro diario vivir, conforme a tu voluntad, siempre, Señor, de tu ayuda, Padre Santo, porque somos débiles, Señor, porque somos frágiles, Señor. Por eso necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, para que venga a nosotros, para que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza, nos ilumine, nos guíe y nos conduzca por el camino correcto, el camino que lleva hacia ti, Señor, hacia la salvación. Y te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les compartía, hoy vamos a compartir la palabra y Dios a través de la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan 5, 6 al 12. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy en esta tarde a través de su palabra, hermanos. Y nos dice el Señor a través del apóstol Juan: Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son, pues, los que dan testimonio: el Espíritu, la sangre y el agua. Y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios guarda el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree el testimonio de Dios en favor de su Hijo. Pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hoy en esta tarde, a través del apóstol San Juan, el Señor nos habla claramente y nos invita a recapacitar, a reflexionar un poquito, hermanos. Yo quiero hablarles a través de este texto bíblico. Si se recuerdan, ¿verdad? Nuestra Iglesia Católica este fin de semana estuvo celebrando la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas distintas. Y yo quiero compartir un poquito, hermanos, a través de esta palabra acerca de la Santísima Trinidad. Y para apoyarme un poquito, hermanos, voy a leer el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia nos dice en el numeral 234, dice acerca de la Santísima Trinidad: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela reconciliando consigo a los hombres, apartándolos por el pecado y se une con ellos, apartándolos del pecado y se une con ellos. Hermanos, este es el gran misterio. Sabemos, nuestra iglesia, ¿verdad?, nos habla a través del catecismo del gran misterio de la Santísima Trinidad.
Es difícil, hermanos, a veces comprender o entender ese gran misterio. Ese misterio solamente con la fe, hermanos, se puede lograr a comprender un poquito nada más. Porque ese misterio, hermanos, es un misterio grande de Dios, que solo Dios lo conoce. Entonces a nosotros como iglesia, como pueblo, lo que nos toca, hermanos, es nada más aferrarnos a esa fe y creer. Porque el mismo Señor Jesucristo en su Evangelio, en su palabra, Él mismo nos deja testimonio del Padre y del Espíritu Santo y de Él que es el Hijo, hermanos. Entonces, hermanos, esta es, dice el Catecismo de la Iglesia, es pues la fuente de todas las otras, es pues la fuente más grande de todos los misterios de la fe. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que es lo más alto que nosotros podríamos alcanzar a entender. Pero nosotros lo vamos a entender ¿cómo, hermanos? A través de la fe, creyendo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Porque desgraciadamente, hermanos, sabemos muchos en el mundo que no creen en la Santísima Trinidad. Pero nosotros los cristianos sí creemos, hermanos, que hay un solo Dios, pero en tres personas distintas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice el Catecismo. Y nos dice el Catecismo que por eso Él se une con nosotros a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero compartirles la palabra de Dios en Juan, el mismo San Juan, el apóstol San Juan, pero en el Evangelio de San Juan 17, 20, 23. Vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Aquí es cuando el Señor estaba en aquella ocasión orando al Padre y le pedía por aquel nuevo pueblo santo. Y vamos a ver qué nos dice el Señor a través del apóstol Juan. Nos dice el Señor: no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno con nosotros, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos quiere unir. Es otro gran misterio, hermanos. El misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Jesucristo o el Padre, a través del Hijo, nos quiere unir a Él también. Y por eso esta oración de Jesucristo al Padre. ¿Por qué? Porque Él quería una unidad completa. No nada más el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que Él quería una unidad completa en sus hijos también. En aquellos hijos que Él había creado desde el principio. Aunque esos hijos habían ido por otro camino, pero ya estaba escrito a través de los profetas que a través de nuestro Señor Jesucristo Él nos iba a dar la salvación. Y a través de la salvación entonces nosotros nos íbamos a poder unir a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y es lo que Jesús en esta ocasión, en esa oración le pide al Padre: Padre, que seamos uno, que sean ellos uno en mí como yo lo soy contigo. El Señor que nos quiere unidos a Él, hermanos. ¿Y cómo vamos a unirnos a nuestro Señor? A través del Espíritu Santo. Nos decía la palabra de Dios en la primera carta de Juan, decía: Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo, y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da testimonio. El Espíritu es la verdad. Tres son pues los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. Palabra de Dios. Hermanos,
el testimonio que Jesús vino a dar es el testimonio que el Padre le dio. Entonces, hermanos, ese testimonio nosotros lo debemos tomar para nosotros también. Y para esto, voy a ir otra vez al catecismo de la iglesia, hermanos, porque dice, tres son los testigos, la sangre, el agua y el Espíritu Santo. Y voy a ir al catecismo de la iglesia, hermanos, en el numeral 2225 del 20 al 22. Dice el catecismo de la iglesia, la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesucristo son figura del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios a través del evangelista Juan que tres eran los que habían dado testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Y nos dice el catecismo de la iglesia que la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesucristo son figura de bautismo y de Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Hermanos, la sangre dio testimonio. ¿Por qué dio testimonio la sangre? Porque esa sangre fue la que nuestro Señor Jesucristo derramó para el perdón de nuestros pecados y es figura de la Santa Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, por el cual a nosotros recibirlo y comerlo tenemos vida eterna, que es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. No nomás que nos quiere unidos, sino nos dice que quiere que tengamos una vida nueva, una vida eterna, una vida en Él, en Dios. El agua, hermanos, es simbolización de purificación, de limpieza. Y nos dice el catecismo que a través de esa agua que brotó del costado de Cristo, dice que a través de esa agua que brotó del costado de Cristo, nos dice el catecismo de la iglesia en el numeral 2652, nos dice, el Espíritu Santo es el agua viva. Fíjense, el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Amén, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo es esa agua viva. Es el Espíritu Santo el que nos da la vida, el que nos da la fortaleza. El que nos da la fortaleza, hermanos. Dice Él, o sea, el Espíritu Santo es quien nos enseña a reconocer en la misma fuente a Cristo Jesús. O sea, que la misma fuente de Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos alimentemos, que nosotros nos acerquemos a esa agua viva. Y por eso esa agua viva que brotó del costado de Cristo es la que da testimonio del Hijo de Dios, del Dios vivo, del Dios que se encarnó en María Santísima y se hizo hombre a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descendió y se posó sobre María. Entonces esa es la unidad, hermanos, que el Señor quiere que tengamos en Él. Una unidad completa, una unidad íntima en Él, hermanos. A través de su palabra, porque nos dice la palabra, o nos decía la palabra, nos sigue diciendo la palabra, en la primera carta de Juan 5, del 9 adelante, perdón, del 10 en adelante dice, o del 9 voy a empezar, hermanos, dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, mucha más fuerza tiene el testimonio de Dios. Y hay un testimonio de Dios, pues ha declarado a favor de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el testimonio que el Padre dio del Hijo y el Hijo lo dio del Padre hacia nosotros. Ese testimonio que hay una vida nueva, que hay una vida eterna, que Jesús es la fuente que nos da la vida, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, hermanos, a la cual nosotros debemos inclinarnos para llegar a esa vida nueva, a esa vida eterna, hermanos. Entonces,
Jesús vino a dar un testimonio no propio, sino un testimonio del Padre. Y también el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, es el agua y la sangre y el Espíritu Santo. Más aún, sin embargo, también, hermanos, si nos vamos a lo que es la humanidad, al hombre, también hubo otros testigos, y sigue habiendo testigos del amor y del poder de Cristo. En aquella ocasión, hermanos, cuando los apóstoles los envió el Señor, cuando antes de ser crucificado, de entregar su vida por ti y por mí, ¿qué les dijo? Que Él iba a mandar el Paráclito, el Espíritu Santo, el que les daría la fuerza, el que les revelaría la verdad. Y entonces cuando el Espíritu Santo, que hace este fin de semana que pasó, hizo 8 días que celebramos Pentecostés, hermanos, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre nuestra Madre María Santísima una vez más, y sobre todos los que estaban en ese día, en esa ocasión, ellos a través de esa unción o de esa fuerza del Espíritu Santo que se derramó ese fuego en ellos, ellos tuvieron la fuerza del Espíritu Santo para llevar la palabra a la humanidad con poder y sin miedo. Y ellos dieron testimonio de un Cristo vivo. ¿Pero cómo? Por la fuerza del Espíritu Santo, no por la fuerza de ellos, porque ellos no podían, hermanos. Ellos estaban ahí encerrados, con miedo, con temor. Mas, sin embargo, en cuanto ellos recibieron la fuerza del Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos? Esa transformación, esa fuerza, esa valentía, ese deseo de ir a evangelizar, a llevar la palabra viva, la palabra de arrepentimiento, de conversión a la humanidad. Es el fuego y el poder del Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros recibimos el fuego y el poder del Espíritu Santo, nos hacemos testigos del poder y del amor de Dios. Y nosotros nos unimos a través de toda la palabra de Dios, a través de la oración, a través del bautismo, a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Nos unimos a Cristo y nos hacemos uno en Él, como Él es con el Padre. Y de esa manera, hermanos, nosotros también, el Señor nos invita a ser esos testigos de Cristo, que vayamos con la fuerza del Espíritu Santo, porque tal vez nosotros tengamos, o algunos tengan mucho conocimiento, yo en mi parte no lo creo, pero hay muchos que sí tienen mucho conocimiento, porque han estudiado mucho. Pero si tú vas con puro conocimiento, das el mensaje, pero tal vez no funcione, no haga nada, hermano, en aquel que está enfrente escuchándote. Pero sin embargo, si tú vas con lo poquito que sabes o con lo mucho que sabes, pero vas con la unción y con el fuego y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, ese testimonio del Cristo vivo que vive en nosotros y que está en nosotros y unido a nosotros, ese testimonio llega a los corazones, hermanos. Y ese testimonio arrasa, hermanos. Y hay conversión en los hijos de Dios. Hay conversión en la humanidad. Hay conversión en el pueblo de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Que todos seamos uno en Él, como lo es con el Padre. Pero para eso, hermanos, necesitamos que perseverar, que tratar de alcanzar lo que Dios, o hacer lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. Es difícil, sí, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo, solo no podemos. Y ese es un gran misterio, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir sin el poder de la Santísima Trinidad, porque tanto necesitamos como del Padre, como del Hijo y como del Espíritu Santo. Porque el Padre es el que mandó a su Hijo en amor y por amor a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos trajo la salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para seguir y perseverar día a día en esta lucha que te ha tocado a ti y me ha tocado a mí vivir en el diario vivir de nuestra vida, hermanos. Pero necesitamos nosotros abrir el corazón a esa fuerza, a ese fuego del Espíritu Santo para poder ser esos testigos que Dios quiere que seamos allá afuera, hermanos. Amén, hermanos. Nos sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 10 de la primera carta del apóstol Juan 5, 10, sigue diciendo la palabra de Dios. Quien cree en el Hijo de Dios guarda en sí el testimonio de Dios. Quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree el testimonio de Dios en favor de su Hijo. Palabra de Dios. Fíjense, hermanos, es una palabra un poquito fuerte,
la que nos dice el Señor a través del apóstol Juan. Nos dice, quien cree en el Hijo de Dios, guarda en sí el testimonio de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que quien cree en el Hijo de Dios, guarda el mensaje, la palabra que Dios nos ha dejado a través de su Hijo. Que Cristo Jesús nos ha dejado a través de su palabra, a través de aquellos apóstoles que Él eligió para que llevaran su palabra. Y dice, quien no cree hace a Dios mentiroso, ya que no cree el testimonio de Dios en favor del Hijo. Allí está un poquito fuerte, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios. ¿Tú cómo estás, hermano? ¿Yo cómo estoy, hermano? Dios lo sabe, hermanos. Creemos en Dios, creemos en el testimonio de Dios, aceptamos la voluntad de Dios, aceptamos lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Porque el testimonio de Dios es que tengamos vida en Él, sí, pero también el testimonio de Dios es que abramos nuestro corazón, que tengamos una conversión y que nos acerquemos a Dios, pero que hay una cruz que nos va a tocar cargar, hermanos. Y cada quien tiene una, hermano, o cada quien tenemos una, más bien dicho. Y esa la tenemos que aceptar con gozo y con alegría, también nosotros, hermanos. Recibir el testimonio completo, no nada más una parte, no nada más yo quiero lo bueno, no, sino recibirla completa, hermanos. Porque Dios nos invita a acercarnos a Él, pero nunca nos dice que nos va a dejar, que acercándonos a Él ya vamos a parar de sufrir, como dicen otros por ahí, ¿verdad? No, así no va, así no es, así no trabaja Dios, hermanos. Amén. Nos sigue diciendo su palabra, pues bien, este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y que dicha vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, fíjense, hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro, ahora sí, ni el agua, ¿verdad? Dicen, hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, hermanos. Para poder obtener la vida, porque hermanos, el Señor nos está dando una promesa aquí, de que nosotros recibiremos esa vida. Pero ¿cómo tenemos o qué tenemos que hacer para recibir esa vida? Creer en el testimonio de Dios, a través del Hijo, en el testimonio que dio Dios en su Hijo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, creer, tener fe y tomar esa palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y llevarla, hermanos. A nosotros, al recibir a Jesús como Hijo de Dios, podremos obtener la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros reservada, la vida eterna con Él en su santo reino. Pero desde aquí podemos gozar, hermanos, del reino de Dios. Desde aquí se puede gozar. Porque a través de nosotros ir caminando de la mano de Dios, sentimos ese reino de Dios. Porque el Señor nos da la fortaleza, porque el Señor nos sostiene, porque el Señor nos ayuda, porque el Señor nos da lo que necesitamos. Desde ahí ya, hermano, con eso se va viendo el reino de Dios. Porque nosotros confiamos en un Padre y tenemos la certeza y la fe y la seguridad de que ese Padre nos ha de proveer y nos ha de ayudar en lo que nosotros necesitamos y por lo que nosotros estemos pasando, hermanos. Amén. Yo quiero compartirles otra cita bíblica, hermanos, que está en San Juan, en el Evangelio de San Juan 3, 16, 18, hermanos. Que esta fue la palabra o el Evangelio más bien de este domingo pasado de la Santísima Trinidad. Y quiero compartirles esta palabra, hermanos. Dice el Señor: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio,
el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ponemos atención, hermanos, nos viene casi diciendo lo mismo, y es el mismo apóstol Juan, nos viene casi diciendo lo mismo a lo que nos dice en su primera carta, a lo que acabamos de leer. Dice, así amó Dios al mundo que le dio al Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y de qué nos hablaba en su primera carta? De la vida que nosotros tendremos o que podremos lograr tener unidos a Cristo y recibiendo el testimonio que Él dio, que el Padre dio a través del Hijo. Entonces nos sigue diciendo, Dios no envió al Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto vale, hermanos, por lo que nos decía acá en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 2 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, hermanos, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y dice acá, para el que cree en el Hijo ya no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado por no creer en el Hijo del Hombre, único Hijo de Dios. Entonces, hermanos, si el Señor ha enviado a su Hijo en amor y por amor a nosotros para salvación del mundo, para salvación nuestra, y Él lo mandó con un mensaje para nosotros, y si nosotros recibimos ese mensaje, hermanos, y creemos en el Hijo de Dios, entonces nosotros podremos tener esa vida eterna, hermanos. Hermanos, yo te invito, hermano, yo los invito, hermanos, a que nosotros empecemos, hermanos. Si no hemos empezado, si ya empezamos, sigamos perseverando. A ir más allá. A ir más allá. Eso nos dice la teología. Tenemos que ir más allá. Siempre la humanidad, el cristiano, tiene que tener el deseo de ir más allá, de conocer más allá, hermanos, de conocer más allá de los misterios de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino que es más lo que no conocemos de Dios que lo que conocemos de Dios. Es más el misterio de Dios que lo que nosotros alcanzamos a entender de Dios. Eso nos decía San Agustín de Aquino, hermanos. Entonces, hermanos, a veces sí queremos entender y Dios a muchos les da la capacidad a través de la iluminación del Espíritu Santo de entender y comprender mucho la Escritura. A otros nos da un poquito menos, ¿verdad? A cada uno nos va dando conforme su voluntad de Él, conforme Él no lo quiere dar, conforme a lo que es la capacidad que nosotros podemos tener o la que tenemos. Así es como nos da dando el Señor. Pero yo te invito, hermano, a que no te estanques allí, a que tú sigas, que tengas el deseo de ir más allá. Cada día trata de ir más allá y más allá en el conocimiento de la palabra de Dios. Siempre con humildad, hermanos. Porque si tú vas con humildad, hermano, el Señor te revela. Por eso decía el Señor, te doy gracias, Padre, porque le has ocultado esto a los sabios y se lo has revelado a los humildes, a los sencillos. Y eso es el amor de Dios, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Si tú eres sencillo, humilde, Él te va revelando poco a poquito. Y vas a entender un poquito cada día más y más sobre el misterio de Dios. Ese gran misterio que Dios tiene y que la humanidad, o yo creo, pienso y casi estoy seguro, que no hay hombre humano que sepa el misterio completo de Dios.
No creo yo que haya, hermanos. Pero sí, Dios nos puede dar una capacidad, siendo dóciles al Espíritu Santo, abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo, dejándonos llevar por el Espíritu Santo. Y como les decía, siendo humildes y sencillos al Espíritu Santo. Pero todo viene del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, hermanos. Ese es el gran misterio que nosotros, los católicos y muchos cristianos, creen en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, hermanos. El que nos da la valentía para ir más allá, hermanos. Tú pídele, hermano, a Dios. Pídele al Señor que ese fuego del Espíritu Santo, que ya lo tenemos desde nuestro bautismo, que lo aviva día a día más, y que a través del Santo Espíritu, que es Dios mismo, nos dé el entendimiento con sencillez de su palabra, de su gran misterio, de ese testimonio que Cristo vino a dar, de ese testimonio que el Espíritu Santo dio, y de ese testimonio que aquellos apóstoles, los cuales el Señor eligió para llevar la palabra a todos los rincones del mundo, dieron un día. Pero que ese testimonio también lo puedes dar tú, hermano, allí. Tú, hermano, que me ves, también eres un testigo de Dios. Lucha, persevera, pero pídele a Dios con todo tu corazón, hermano, y verás que Dios te va dando a conocer su gran misterio de su palabra. Es una riqueza, es la salvación aquí, hermanos. Aquí está lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para sus hijos amados. Por eso rogaba nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre en aquella ocasión, y decía que Él quería que así como Él era con el Padre, que así nosotros fuéramos con Él. Entonces Él nos quiere, hermanos, que estemos unidos con Él. Hermano, hermana, ya para concluir, yo te digo, hermano, hermana, que en tu corazón, a través de esta palabra, no de lo que yo te he dicho, sino a través de lo que la palabra dijo, de la palabra, porque fue la palabra la que habló, tú tengas el deseo de conocer un poquito más a Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Pídele a Dios que quieres conocerlo a Él. Quieres conocer de Él, pero también quieres conocerlo a Él. Y Él te va a ir revelando poco a poco esos misterios que tiene, para que de esa manera, hermano, tú te sientas fortalecido. Tú empieces a caminar como Dios quiere, y que el día de mañana tú sientas esa unidad en Jesús por la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la invitación que hoy Dios te trae, hermano, a través de su palabra, que nos quiere unidos a Él. ¿Para qué? Y que creamos en Él. ¿Para qué? Para que tengamos vida en aquel que vino a entregar su vida por ti y por mí, hermano. Amén, hermanos. Hermanos, yo los invito a que escuchen esta alabanza y que a través de esta alabanza el Señor vaya abriendo y tocando más su corazón. Yo sé que el Señor hoy ha hablado a su corazón, hermanos. Lo sé y estoy seguro de que el Señor algo les ha dado en su corazón hoy en esta tarde, hermanos. Yo te invito, hermano, hermana, que lo que hoy has recibido del Señor, tú lo mantengas en tu corazón, en tu alma, y que le pidas al Espíritu Santo que lo que tú hoy has recibido lo mantengas en tu alma, en tu corazón, y que lo que hoy recibiste sea testimonio de mañana, del día de mañana, hermanos. Amén. Hermanos, yo los invito ahora sí a que escuchemos esta alabanza, hermanos. Si quieres cerrar tus ojos, hermano, y meditar a través de esta alabanza, yo te invito a que lo hagas, hermano. Si quieres estar con tus ojos abiertos, lo puedes hacer. Pero si tú los quieres cerrar, ciérralos. Y entra en esa unidad como Dios quiere que estemos unidos a Él. Entra en esa unidad con Jesús. Porque con Jesús se puede llegar a una unidad de muchas maneras. A través de la oración,
a través de la Eucaristía, a través del meditamiento, a través de su palabra. Hay muchas maneras, hermanos, de unirnos a Dios. Únete a Dios a través de esta alabanza, hermano, hermana. Cierra tus ojos si los quieres cerrar. Cuánto he esperado este momento. Dile al Señor cuánto lo he esperado. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, Bendito Dios. fue por ti. Sigue en esa presencia, hermano, de nuestro Dios. Sigue con tus ojos cerrados, si estás con ellos cerrados. O sigue meditando en esa presencia de Dios. Porque nadie nos ama como Dios, hermanos. Nadie. No hay en el mundo ser humano, hermano, hermana, que pueda amarte como te ama nuestro Señor. Como nos ama nuestro Padre. Porque en ese amor tan grande que nuestro Padre Dios tuvo por nosotros, mandó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, hermana, el Señor te ama. El Señor te ama con todo su corazón. Créelo. Cree que el Señor está ahí contigo, hermano, hermana. Porque Él siempre está a nuestro lado. Él siempre va de nuestro lado. Él siempre nos lleva en su mano, en sus brazos, hermanos. Él siempre va con nosotros, hermanos. Él está en cada momento de nuestras vidas. Él nos lleva y nos guía, hermanos. Y Él nos fortalece. Porque su amor es tan inmenso, hermano, hermana, que no hay en el mundo otro amor como el amor del Padre, de nuestro Padre Dios. Ese amor tan grande que solo Él tiene para sus hijos amados. Oh bendito Dios, gracias por ese amor tan grande que tú tienes y que seguirás teniendo por cada uno de nosotros, Señor. Porque con ese amor tan grande, Señor, que tú tienes, tú quieres, Señor, que nosotros tengamos esa vida en tu Hijo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, para que a través de la iluminación y de la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, alcancemos, Señor, esa vida en tu Hijo. Que esa vida nosotros la alcancemos hoy, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Para que de esa manera seamos uno en Él, como lo eres tú en tu Hijo, Padre. Que así nosotros seamos unos, que todos seamos uno en ti, Señor. Unidos, bendito Dios. Unidos, bendito Padre. Es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y hoy aquí estamos, Señor. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, para que nos ayudes, Señor, a ser uno en ti, bendito Jesús. Que seamos uno en ti, Señor. Danos la fortaleza, Señor. Danos la fuerza que necesitamos, Señor.
y que no haya nada en nuestra vida, Señor, absolutamente nada, Señor, que nos aparte de ti, Señor. Que seas tú, Señor, primero que todo lo demás en nuestras vidas, Señor. Que te tengamos en primer plano, Señor. Que seas tú para nosotros lo más importante en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, el que nos guíe, nos lleve, Señor. Que seas tú nuestro amor, Señor. Hoy en este día, Señor, así como tú nos amas con ese amor eterno, Señor, nosotros te pedimos para que también nosotros, Señor, alcancemos ese amor por ti, Padre Santo, por ti, Señor. Para que también nos unamos, Señor, en amor y por amor, y en el amor en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo, por lo que nos has dado a través de tu palabra. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Y te damos la honra, la gloria, el honor y el poder a ti por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea Dios, hermanos. Gracias por seguirnos, hermano, mirando a través de estos medios de comunicación, a través de este Facebook, de este YouTube, que después se pasará por YouTube también. Les agradecemos, hermanos. Suscríbanse, hermanos, a través del YouTube de la Iglesia de San José, de nuestra parroquia de San José, aquí de Bakersfield, California, hermanos. Es una gran bendición que nuestro sacerdote, o nuestros sacerdotes, Padre José de Jesús y Padre Jorge, nos apoyan y nos invitan, ¿verdad?, para que a través de estos medios llegue también la palabra de Dios hasta sus hogares, hasta sus casas, que esa palabra también reine en sus corazones, hermanos. Les damos las gracias, hermanos. Más adelantito también vamos a estar, sigan conectados con nosotros. En unos 15 minutitos se siguen conectados con nosotros, hermanos. Se va a compartir el Santo Rosario para todos, hermanos, para que nos acompañen. Amén, hermanos. Y también, hermanos, cada vez que nosotros estamos predicando, hermanos, se me pasó a decirles ustedes pueden allí, ¿verdad?, también a través del Facebook escribir sus necesidades, sus peticiones. Y nosotros, hermanos, con mucho gusto vamos a estar orando por ellas, hermanos. Vamos a orar por esas necesidades, por esas peticiones. Nosotros como comunidad, hermanos, seguimos en oración día a día por todos, ¿verdad? Porque todos somos hermanos y hijos de Dios. Porque todos nos quiere el Señor unidos, como dice su palabra. Quiere que seamos todos uno en Él. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros también nos unimos con ustedes, tal vez no físicamente, pero sí espiritualmente nos unimos en esa oración por toda la humanidad, por todos nosotros. Amén, hermanos. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad, hermanos, pueden escribirla cada vez, aunque se nos pase a nosotros, a veces nos pasa, ¿verdad?, a decirlo, pero pueden escribirnos ahí sus necesidades y nosotros con mucho gusto, hermanos, las podremos llevar y pedir al Señor por esas necesidades. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nos seguimos invitando, hermanos, para que miércoles a miércoles nos sigan a través del Facebook y después a través del YouTube se va a pasar también. Nos sigan, ¿verdad?, mirando para que sigan recibiendo la palabra de vida eterna que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, que Dios nos los bendiga. Nos seguiremos viendo miércoles a miércoles y más ratito, hermanos, el Santo Rosario. Amén, hermanos, que Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos. Bendiciones.